En este acontecer de 28 de marzo vamos a hacer un recorrido por todo el mundo. Estamos siendo testigos, tú y yo, de tiempos increíbles. La Biblia dice que oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os alarméis, no os espanten. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca y aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y oiréis de pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolores. Muchos preguntan si ya son los principios de dolores. Yo pienso que está preparando para esos principios de dolores. El versículo que sigue cuando Jesús menciona en Mateo 24:9 que dice, entonces se entregarán unos a gran tribulación y os matarán. Quizá no estamos llegando a ese momento todavía, pero te quiero decir que hoy vamos a hacer un recorrido por todo el mundo. Hay guerras prácticamente a punto de comenzar. La situación cada vez está más tensa. Los países, los líderes están hablando de guerras entre ellos. Están hablando de atentados, de amenazas, de bombas y bombas de destrucción masiva. Y muchos, dice, que es la parte que a mí se me hace que toca más tu vida y la mía. Muchos entonces tropezarán y se entregarán unos a otros y otros también se van a aborrecer, unos a otros se van a aborrecer. Y termina diciendo que va a haber muchas falsas noticias a través de falsos profetas, de falsos anunciadores que se levantarán en esos tiempos y estamos viviendo exactamente esos tiempos. ¿Estás listo? Jesús dijo que veláramos por ese momento. Y bueno, hoy, en la emisión de hoy de acontecer, estaremos viendo que no caigamos en esos errores, en esas falsas noticias. Y termino dándote esta introducción diciendo que muchos se van a levantar contra otros. Y Jesús advierte, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo esto y un recorrido por todo el mundo que se está preparando en guerra, no son buenas noticias. Al final voy a dar las buenas noticias, pero la verdad no te voy a dar buenas noticias y no quiero ser amarillista ni alarmista. Simplemente quiero que tú y yo estemos pendientes de lo que está pasando en el mundo. Es demasiado evidente. Bienvenidos a este acontecer. Israel. Vamos a fijarnos en el Medio Oriente. Israel está en el centro del mundo y definitivamente lo que pasa en Israel te afecta a ti y a mí. Lo vamos a ver a lo largo de esta emisión. Lo primero que quiero decirte de Israel es que hubo elecciones. El 23 de marzo hubo elecciones importantes y los ciudadanos israelíes escogieron en menos de 2 años por cuarta ocasión a su primer ministro. También se levantaron los puestos del Knesset, del Parlamento israelí. Este Parlamento israelí es algo que tiene una reminiscencia a los encargados, a los 120 sabios que estaban a cargo del templo hace 2500 años. Y bueno, el Parlamento se compone de esos 120 escaños en Israel. Ahora, este hombre, Benjamín Netanyahu, Bibi, como le llaman todos, fue muy polémico en estas elecciones. Mucha gente no lo quería y mucha gente sí lo quería y por lo visto la mayoría eligió por él. Él acaba de reafirmar su puesto como posiblemente el líder de Israel con más tiempo sirviendo en el poder en toda la historia de este joven país. Él ha hecho una campaña impresionante de vacunación al grado de que hoy podríamos decir que Israel está prácticamente inmunizado en su totalidad hacia este problema del COVID-19. Netanyahu lleva 71 años para ser exactos en el poder y destaca su papel de convertir justamente a esta nación en una nación punta de lanza en la tecnología, en la agricultura, en la medicina y en infinidad de rubros. Por ejemplo, patentes. Cantidad de patentes se hacen en Israel. Y este país está prácticamente de regreso en una inmunización casi total. Se implementaron centros de vacunación de tal manera que al día de hoy prácticamente Israel está completamente vacunado.
Ahora, para la votación, también se implementaron centros de votación que inclusive podías votar desde tu auto o desde los hospitales, para que inclusive la gente que estaba recuperándose en los hospitales pudieran ejercer su derecho a votar. Ahora, la pregunta que se le hace a Netanyahu ahora, muchos ya no lo quieren en el sentido de que no están de acuerdo cómo manejó la economía y cómo cerró 3 veces el país haciendo un lockdown tremendo y paró la economía. Pero la gran pregunta ahorita que yo creo que tiene Netanyahu, y te quiero poner eso delante de ti, es la pregunta de la seguridad del país. Israel tiene en este momento una amenaza real de guerra. Escuchaste bien, de guerra. Lo vas a ver a lo largo de esta emisión. Y aunque tú me digas, oye, está muy lejos de México o de cualquier país donde tú vivas, quiero decirte que lo que pasa en Israel le afecta a todo el mundo. Hezbollah es la amenaza más cercana que tiene, pared con pared, al norte de Israel. La pregunta para Netanyahu sería, ¿estamos en riesgo de guerra en Israel? Al punto de que también Hezbollah es una representación terrorista, desde mi punto de vista, que representa ya en el gobierno de Líbano, pero en el fondo está representando el gobierno de Irán. Los chiitas iraníes están con una gran injerencia en Líbano, en Yemen, en Siria, y estamos viendo cómo se están moviendo, al grado de que hoy Hezbollah está amenazando, lo vamos a ver un poco más adelante, pero está amenazando Hezbollah con 150 misiles que puede lanzar desde la frontera norte contra Israel. 150,000, perdón, no dije bien, 2,000 misiles diarios. Bueno, ese es por un lado. Y por otro lado, la amenaza de bomba, una bomba nuclear que tiene Irán contra Israel. Vamos a ir viendo todo esto por partes. La segunda pregunta que tiene el gran reto de cualquier estadista y en este momento Netanyahu en Israel, es cómo va a hacer que Israel vuelva a la normalidad económica y vuelva a levantar la economía después de la pérdida que han tenido tan fuerte, los negocios, el turismo, las actividades económicas, cómo va a reabrir el aeropuerto. Y bueno, de alguna manera mucha gente está, bueno, en las votaciones decían cualquiera menos Bibi, cualquiera menos Netanyahu. Así es que comenzamos con Israel y nos vamos a Irán. Irán hoy, tú y yo somos testigos de algo que está pasando impresionante. La antigua Persia hoy se llama Irán y es la gran amenaza. ¿Por qué? La gran amenaza, escúchame bien, de una bomba atómica. Ellos tienen uranio y han amenazado ya abiertamente, lo están diciendo, justamente de crear una bomba atómica, una bomba nuclear, que es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía que explota y puede provocar una reacción nuclear en cadena que se puede mantener de destrucción letal masiva tremenda. Es lo que hoy se llama una arma de destrucción masiva y bueno, produce la famosa distintiva nube de hongo cuando se detona. Ahora, las primeras bombas nucleares, las primeras bombas atómicas, ¿realmente sabes quién las usó? Las usó Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en el famoso combate que hubo contra Hiroshima y Nagasaki. Así es que está de locos el mundo. Resulta que el que quiere contrarrestar la bomba, que ya hay muchas potencias nucleares hoy, sin embargo, el que la ha usado realmente fue Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki en el 45, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el ministro de Defensa de Irán, nada más y nada menos, amenazó, vuelvo a repetir, el ministro de Guerra iraní amenazó con destruir las ciudades israelíes de Tel Aviv y de Haifa si Estados Unidos hacía un ataque mal calculado. Ahora, me voy al centro de Europa, a La Haya, a Holanda, al CCI, más bien al ICC. Te lo voy a traducir. Dice International Criminal Court, que fue fundado en el 2002. Son 123 naciones cuyos miembros supuestamente velan para que ningún personaje
líder mundial, atente contra la vida de las personas, de los ciudadanos, y es un tribunal que juzga los crímenes de guerra. Sin embargo, este tribunal se acaba de levantar, se acaba de pronunciar esta semana. Fíjate bien, hablamos de guerras y rumores de guerra. Ya hablamos de Irán, estamos hablando de Líbano, ahora nos vamos a La Haya. Y este tribunal está diciendo que acusa a Israel por cometer crímenes de guerra contra Palestina y lo condena por crímenes de guerra en Gaza, en los asentamientos que se llaman el West Bank o Palestina y en el mismo West Bank de Jerusalén. Este tribunal, que para mí es anti-israelí, no tiene ninguna injerencia realmente con Israel, como tampoco la tiene con los grandes países como Estados Unidos, China, Rusia, India. Ellos no son miembros de este tribunal. Sin embargo, me pregunto, qué curioso que condenan a Israel, pero no condenan los crímenes de guerra que ha cometido últimamente Siria, por ejemplo, Irán, por ejemplo. Y yo podría llegarme un poquito más hasta este continente y hablar de Venezuela, por ejemplo. No lo condenan. Deberían. Ahora, esto aparentemente va a afectar a los soldados americanos. ¿Por qué? Porque así como está condenando el tribunal de La Haya, está condenando a Israel, también está condenando a Estados Unidos en su guerra en Afganistán. ¿Se acuerdan ustedes que hace años hubo una guerra que Estados Unidos libró contra los talibanes en Afganistán? Bueno, pues en este momento soldados americanos podrían caer en manos de la justicia, podrían ser detenidos, podrían ser condenados por ese tribunal por haber luchado la guerra de Afganistán con la bandera americana. Curioso que el tribunal de guerra ignora a los mismos talibanes con todos sus crímenes que también todos sabemos, las células de guerra y las células de terrorismo que ellos implementaron. Y nos vamos a Rusia. En Rusia está jugando dos papeles, el papel de parte y el papel de... está jugando en los dos lados. Y esto no puede ser. La semana pasada, el mismísimo secretario de Estado ruso recibió, por un lado, a los líderes de Hezbollah, ¿sí? Una célula terrorista que controla al Líbano. Y mira, me estoy yendo muy lejos y muy rápido, pero es cierto, son terroristas aliándose con una potencia nuclear que es Rusia y se está haciendo abiertamente. Esto es una noticia abierta, pública. ¿Y por qué debería preocuparse Israel? Porque Líbano se acerque a Rusia y que no solamente el Líbano, que se acerque este partido pseudo partido terrorista que es Hezbollah. Bueno, porque ellos son representación del régimen iraní que está amenazando con destruir a Israel. Entonces Israel se levanta y dice que ellos van a hacer su parte. Y también este mismo secretario de Estado ruso recibió en Moscú al jefe de defensa israelí, que se llama Gabi Ashkenazi, y estuvo también él ahí. Sin duda Rusia está jugando dos partes, quién sabe qué va a pasar, pero es lo que está sucediendo en este momento. En los últimos 15 días estoy haciendo un recuento de lo que ha pasado en el mundo con respecto de las guerras en los últimos 15 días. En Europa, bueno, el presidente israelí, Israel tiene primer ministro y tiene un presidente. Mientras Bibi Netanyahu estaba haciendo campaña para promover las elecciones, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, junto con su equipo de trabajo, fueron a visitar Europa. Prácticamente fue acompañado del jefe de defensa de las Fuerzas Armadas de Israel, que es Aviv Kojavi, y están visitaron capitales de Europa, entre ellas estuvieron con Emmanuel Macron en Francia, donde se habló abiertamente de la amenaza iraní, se tocó el tema abierto en este momento, se habló otra vez de esta amenaza de Hezbollah en el norte del Líbano, y Israel advierte y dice, si no hacen nada ustedes en Europa para bloquear este avance de la bomba nuclear en Irán, nosotros sí lo vamos a hacer independientemente de lo que ustedes estén haciendo.
Entonces, recorremos el mundo y estamos viendo que Irán tiene esta fuente. Bueno, ahorita vamos a ir a Irán, perdón. Vámonos antes de Irán, vámonos con Arabia Saudita. En Arabia Saudita, prácticamente diario, están sufriendo ataques de drones desde el sur de Arabia Saudita, del país de Yemen. Instalaciones que ellos quieren bombardear. ¿Sabes qué están bombardeando? Nada más y nada menos que los pozos petroleros, las estaciones petroleras de la capital, cerca de la capital de Arabia Saudita, de la capital de Riad. Y que obviamente estas células en Yemen, que son los Houthis, eso es la palabra Houthi, los Houthis en Yemen están soportados, sostenidos también por nada más y nada menos, sorpresa, ¿saben quién? Por Irán. La mayoría de los árabes en el mundo, la inmensa mayoría son sunitas. Sunitas gobiernan la mayoría de Arabia Saudita. En Arabia Saudita está la capital, está Meca, está Medina, que es la capital, digamos, religiosa del mundo islámico. Sin embargo, países como Irak, Irán, Yemen, gobiernan una parte chiita. Han pasado muchas cosas. Me emociona lo que estamos viendo y a la vez me pone alerta, porque está pasando ante nuestros ojos. El Medio Oriente se está armando y se están levantando diferentes células que compiten unas a otras. Así es que la capital religiosa se encuentra en Arabia Saudita y los iraníes quieren hacer pues un approach a Arabia Saudita para tener control sobre ellos. Esto ha hecho que Arabia Saudita tenga miedo de Irán y el Medio Oriente tiene miedo de Irán, y eso fue prácticamente el motor que hizo que los 5 países que se acaban de aliar con Israel se aliaran. Bahrein, por ejemplo. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento pueden recibir un ataque de su vecino más cercano, que es nada más y nada menos que Irán. Irán está haciendo en este momento mucho ruido, al grado que está llegando ya esas noticias hasta nosotros. Ahorita vamos a ir aquí. Antes de llegar al continente americano, vámonos a China. En China, hoy en día, los chinos, tú has visto lo que ha pasado, pero China se quiere consolidar como un poder mundial. Es evidente, un poder mundial que domine. Ya no le va a entregar el dominio a Estados Unidos, ya no va a permitir. Quiere que sea, evidentemente, China el líder mundial. China estaría feliz que el gobierno del mundo económico se llevara a través de la moneda china y no la moneda americana, por ejemplo. Es evidente que el principal rival, el principal adversario de Estados Unidos hoy en día es China. China también tiene nada más y nada menos que alianza con Irán. Está apoyando la economía de Irán y obviamente es peligroso este acercamiento, pero está sucediendo en este momento. Bueno, China quiere mostrar que tiene el derecho de controlar el mundo y lo quiere hacer. ¿Sabes cómo lo quiere hacer? Bueno, en China ya está prácticamente un control totalitario. El Buró de Crédito de China, para que me entiendas, el Buró de Crédito de China tiene un control que puede supervisar el comportamiento absoluto de toda la gente que gana dinero en China. Puede justamente supervisarlo a través de más de 625 millones de cámaras, que se me hacen pocas, pero seguramente están creciendo. Pero una persona que está en el Buró de Crédito, no solamente está en el Buró de Crédito, está identificada en todos sus movimientos físicos. Ahora, no te espantes, pero eso ya está pasando en México también. Pronto van a salir las operaciones autorizadas geográficamente, por geolocalización. Tú vas a ser autorizado una transacción de tarjeta de crédito porque el banco va a detectar que tú estás geográficamente en el mismo punto donde está haciendo esa transacción. En beneficio, aparentemente, de una sociedad libre de fraudes, estamos metiéndonos a lo que está pasando en China, un control totalitario de la sociedad. Ahora, en China se persiguen a los cristianos y también se persiguen a los budistas. Y estamos entrando ante nuestros propios ojos a un ateísmo mundial del cual China se está consolidando como país budista, ateo por
excelencia, como prioridad. Ahora, Estados Unidos. En Estados Unidos están pasando cosas tremendas. Acaba de haber elecciones, en enero cambiaron el poder Estados Unidos y tomó posesión el presidente Biden. Biden cambió completamente, le dio reversa a las políticas de Trump. Y déjame decirte que Trump no solamente habló mal de México o hizo cosas fuertes contra México, también habló en contra de China, habló en contra de Irán, habló en contra de Venezuela, habló en contra de varias personas, inclusive en Europa. Él no quiso entrar al tema del cambio climático. Bueno, a estas alturas del partido, estos últimos 15 días hubo un despliegue militar impactante que sobrevoló Irán. De ahí la amenaza y de ahí la respuesta y de ahí la advertencia. Sobrevolaron aviones B-52 estadounidenses que además fueron acompañados por aviones de combate israelíes, árabes y de los Emiratos Árabes. ¿Qué quiere decir? Que hay una coalición en este momento en contra de Irán y está como tensa la situación con Irán. Por otro lado, Estados Unidos se reunió con China y después de las elecciones de Biden hubo una reunión en Alaska con China. A la misma distancia de la capital de cada país se reunieron en Alaska, no lo sé por qué, en Anchorage, y hubo una serie de interacción un poco tensa entre los representantes de ambas naciones. Esto pasó esta semana. Se habló de la libertad de expresión, se habló de la tecnología y se habló obviamente del discurso que China quiere que cambie Estados Unidos contra China. Porque Estados Unidos se levantó con el gobierno de Trump a hablar muy mal de China. Los culpó prácticamente de la pandemia. Al mundo entero le hace ver, Trump le hizo ver que China era el responsable de todos estos terribles acontecimientos con lo de la pandemia. Así es que están tratando de negociar que cambie el discurso para moderarse Biden con el líder de China. Y en Estados Unidos también hay otro tema muy importante, no sé si lo has oído, el famoso acuerdo nuclear con Irán. Y ahí es donde vamos a hablar de la bomba que yo te decía de Irán. Irán, hay una creciente preocupación en el mundo entero. Ya lo vimos con Macron, ya lo vimos con todos los países de Europa, del centro de Europa. Lo vimos obviamente con Israel, que es el número uno que está preocupado por esto. Y Estados Unidos también, porque en el 2015 Joe Biden fue fue vicepresidente y él ayudó a firmar un acuerdo nuclear que justamente mientras él era vicepresidente se firmó con Irán. Trump pone en pausa ese acuerdo y lo saca no lo cumple, pero ahora Irán pide una recompensa o pide que le devuelvan el estatus que él tenía en su acuerdo. Sin embargo, Trump lo para y deja al mundo más tranquilo porque ya no está con la amenaza o no estuvo con la amenaza de la bomba nuclear de Irán. En Irán hay uranio y para que una bomba nuclear o atómica funcione necesita uranio. Y bueno, Irán ha declarado durante mucho tiempo que se abandonó este acuerdo de Trump, que ese acto de Trump fue ilegal y por lo mismo ha puesto una tensión a esta relación. Ahora Irán quiere que se le restituya lo que perdió y lo que ha perdido a causa de todas las sanciones económicas que le puso Trump. Irán está ahora presionando al presidente Biden que regrese a ese acuerdo y que elimine todas las sanciones y que se le restituya el grave error que le hicieron o el grave daño que le hicieron. El que sí habló de un error fue justamente el general Kojavi en Israel y le dijo a Biden, antes inclusive que se comunicaran el gobierno israelí con el gobierno de Estados Unidos que acaba de ganar elecciones, Aviv Kojavi le dijo a Biden en público que sería un tremendo error a nivel mundial que se regresara al acuerdo nuclear del 2015 con Irán. Así es que cito textualmente las palabras del general Kojavi que dice: si no se detiene el progreso de Irán en el desarrollo de las fuerzas centrifugadoras avanzadas y en el
enriquecimiento de uranio de Irán, eventualmente esto podría estar listo en una semana. ¿Sabes qué es esto? La bomba atómica en manos de Irán. Esto es como poner la bomba en manos de tu peor enemigo, desde mi punto de vista. Donde mete las manos Irán en este momento es una amenaza y bueno, solamente ha generado muerte, guerra, atraso económico y miedo. Así es que continúan las tensiones en Estados Unidos por la situación en Irán, la situación en China, y estamos más cerca de la frontera. Te había dicho que nos va a alcanzar. Estamos nosotros en la frontera con Estados Unidos. Y Estados Unidos ahorita tiene serios problemas que resolver con su contraparte China y con su tema de Irán con la guerra nuclear. Así es que Irán declara que no permitirá que los inspectores que tienen que ver con la Agencia Internacional de Energía Atómica visiten los lugares donde ellos esconden, porque se ha jactado justamente Irán, que sigue trabajando en secreto, subterráneamente, todas estas armas nucleares que están subterráneas, no se pueden detectar a nivel de satélites que rodean la Tierra. Ahora, Estados Unidos está atento a esto, toda Europa está atento, especialmente Reino Unido, Alemania, Francia, están al pendiente de esos movimientos en Irán y bueno, sigue trabajando definitivamente Irán en lograr esto. No debemos olvidar que el presidente Trump ejerció acción muy fuerte contra Irán, inclusive el ejército de Estados Unidos aniquiló a dos personajes muy importantes, tanto el líder del proyecto nuclear como el jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, lo cual pues sigue como una cuenta pendiente que quiere cobrar Irán sobre Estados Unidos. Así es que Estados Unidos, aparte de tener problemas con Irán y tener problemas con China, ahora se metió con problemas con Rusia. En esta semana le dijo a Putin prácticamente que era un asesino. Y Putin le contestó diciéndole que había que pensarlo bien y lo puso en evidencia de una manera tremenda. Se generó un problema diplomático muy fuerte también con China. Perdón, con Rusia. Ya teníamos el de China. Estoy muy emocionado, estoy muy acelerado, pero te estoy describiendo lo que está pasando en el mundo. Y bueno, cierro con esta noticia. Hace 15 días aproximadamente, el Papa Francisco visitó Irak. En su propaganda que estaba en todas las calles, los grandes posters que había una frase muy significativa en donde se encontraba el líder religioso de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, junto con el ayatolá religioso, escucha bien, chiita, y había una frase en estas publicaciones que decían: hermanos en la fe, solo hay dos tipos de hombres en el mundo, decía, o somos hermanos en la fe o estamos unidos por ser humanos. Y en esta posición se me hace muy curioso la posición que haya hecho el Papa. Aparentemente es con lograr la paz, con lograr la hermandad. Sin embargo, es curioso que los chiitas matan a todos los que no están de acuerdo con él. Inclusive matan a sus mismos paisanos musulmanes, a los sunitas, por no estar de acuerdo en su pensamiento religioso. ¿Qué estamos siendo testigos con esto? Nada más y nada menos. Estoy seguro del surgimiento de una religión, una nueva religión mundial. Cada día se acerca más que tú vas a ser testigo, yo voy a ser testigo de cómo todo se está uniendo en un pacto global, religioso, económico y político. El Medio Oriente no duerme, pero ahora ya no duerme ni Asia, ni Rusia, ni Estados Unidos y evidentemente tampoco América. No voy a tocar muchas cosas del resto de América del Sur y de Centroamérica y de México. Lo único que te puedo decir es que México está en la frontera con Estados Unidos. Lo que afecta a Estados Unidos nos va a afectar a nosotros. Y Estados Unidos tiene ahorita el pie sobre el cuello con amenazas reales, con amenazas serias, de cosas que pueden hacer que cambie radicalmente el comportamiento de toda la humanidad. Y de hecho está cambiando.
no pienses que no nos va a afectar, sí nos va a afectar de alguna manera. Yo te voy a hacer quiero terminar con la buena noticia. La buena noticia es que Jesús lo dice, inclusive en el Evangelio de Mateo, cuando empieza con el famoso discurso, su gran mensaje, que yo creo que no hay nada que se compare a este gran discurso de Mateo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte, cuando Jesús nos dice que tengamos ánimo y dice, bienaventurados cuando pasen tal cosa. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución. Dice, por causa de la justicia. Dice, gózate y alégrate porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. No son tiempos para temer, son tiempos para estar bien anclados. Tus pies, pero sobre todo tu corazón y tu alma en Cristo. Este momento, la buena noticia es esta. Jesús, Dios, sigue teniendo el control. Él nos advirtió, Él se adelantó a decirnos que iban a pasar estas cosas. Posiblemente yo me estoy adelantando. Posiblemente yo estoy mal en decirte lo que te acabo de decir. Y te lo quise resumir. Pero alrededor del mundo se está cocinando una olla express que dice la Biblia en Ezequiel 38, Ezequiel 39, que va a explotar. Y que se levantarán unos a otros, se entregarán unos a otros. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y dice, pensarás que es el principio de dolores, y a lo mejor estamos viendo el principio del principio de dolores. Lo que Dios te dice es que veles, porque no sabes cuándo va a pasar esto. También dice que los creyentes no vamos a estar en ignorancia, que no va a pasar esto desapercibido a los creyentes. Así es que te invito a que te afirmes en Cristo y que tu fe la finques en Jesús. Si te ha gustado esta transmisión, si has aprendido algo, yo te voy a pedir un favor. Dale like, síguenos. ¿Por qué? Porque el algoritmo hace que esto se difunda más. Si esto ha servido de algo, yo te invito a que te acerques a Dios. Aquí mismo, en esta página, aquí abajo, vas a encontrar el mensaje de salvación que yo quisiera que tú lo revisaras. No lo puedo proyectar porque por efectos de derechos de autor, pero quiero que revises este link para que te afirmes, que tengas tú y tu corazón esté anclado en Jesús. Jesús es el Salvador, es el Mesías prometido, vino hace 2000 años, resucitó, conquistó la vida para ti y para mí. Y no solamente la vida en esta tierra, conquistó la vida eterna. Hasta nuestro próximo acontecer.